El tema es la guerra, unos contra otros. En la historia del siglo XX, Finlandia fue pronazi, después en la Guerra Fría fue neutral, y ahora, OTAN o NATO, en realidad no es la NATO, sino la OTAN, le dice, bueno, yo los acompaño contra Rusia, ¿es así? Sí, lo que pasó hoy concretamente es que Finlandia se convierte en el país número 31 que es parte de esta alianza de la OTAN. Y es interesante porque, como decías Horacio, mantuvo la neutralidad durante la Guerra Fría y, de hecho, tanto en la dirigencia política como a nivel más de la sociedad, se oponían al ingreso de la OTAN. Y esto cambió después de la guerra en Ucrania. Hacemos un repaso muy breve para entender un poco la alianza militar. La OTAN surge post Segunda Guerra, Guerra Fría. En contrapartida, si se quiere, el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética, los países del bloque del Este, países esfera, como se los quiera llamar, de la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Y acá me parece lo interesante para entender hoy la OTAN. Después de la caída de la Unión Soviética, se esperaba que también, y del Pacto de Varsovia, que también caiga la OTAN. Esto no sucedió. No, claro. Durante varios años, bueno, participó de algunas operaciones en la ex Yugoslavia, por ejemplo, y Emmanuel Macron, hace apenas 2-3 años, había dicho que la OTAN tenía muerte cerebral. ¿Por qué? Porque varios de los países que la componen no aportaban el financiamiento que se suponía que tenían que aportar, entre otras situaciones. ¿Qué pasó con la guerra en Ucrania? Revitalizó justamente a la alianza militar. ¿Qué va a pasar ahora, sobre todo? Ingresa a Finlandia de manera express, hizo el pedido el año pasado, hoy ya forma parte y ahora va a comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Ahí está el tema. Esto lleva a que el titular de la OTAN hoy diga, bueno, Putin empezó la guerra en Ucrania porque no quería que Ucrania ingrese a la OTAN, quería menos OTAN y ahora va a tener más OTAN, que esto es algo cierto. ¿Qué dijo Rusia? De alguna manera, bueno, esto es una vulnerabilidad, vulnera nuestra seguridad, porque justamente fue el argumento de Putin para empezar la guerra en Ucrania. Se nos prometió que esta alianza militar no iba a estar en los países más cercanos o los países incluso que habían formado parte del Pacto de Varsovia, y esto se violó por parte de la OTAN. Por eso Putin plantea, y muchos lo reconocen, que la OTAN ha violado la seguridad de Rusia. Bueno, el ingreso hoy de Finlandia lo que hace es tensar más aún esta situación en un mundo, hay que decir, más armado, con mayor tensión y en un contexto económico muy debilitado también post pandemia y también por la guerra en Ucrania. Esa frontera, 1.300 kilómetros. Sí. Yo era muy chiquito y viví un mes en Finlandia. Y un día me llevan a Laponia a conocer a Papá Noel. En la frontera, donde el sol siempre está despierto. En la frontera con Rusia, en un punto, arriba. Hoy, los dientes y un cuchillo. Sí, exactamente.